Los riesgos financieros puede ser de que mezcla las finanzas personales con las finanzas de la empresa y eso conlleva en algún momento falta de liquidez, problemas con flujo de caja, te puede llevar a un estado de insolvencia y producto de eso a una liquidación de empresa, una liquidación y quiebra. El primer paso es su diagnóstico y no estoy hablando solo de un diagnóstico legal, estoy hablando de un diagnóstico integral. Ese diagnóstico integral le va a permitir para tener súper claro cuáles son los riesgos identificados y qué es lo que le va a llevar hacia el éxito y qué es lo que le va a llevar hacia una muerte anunciada, ¿no? Bienvenidos a Scalify Podcast, donde vamos a desentrañar el éxito empresarial. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es cómo blindarnos legalmente para que el crecimiento de nuestra empresa sea resguardado. Y para ello tenemos una invitada especial que es con Rosana Ngusukuma, bienvenida, donde vamos a detallar todos estos procesos y cuál va a ser una forma de poner la vulnerabilidad en una oportunidad para crecer. Así que bienvenida. Quisiera que para empezar puedas presentarte y nos puedas contar sobre tu trayecto profesional. Muchas gracias. Buen día a todos. Soy Rosana Ngusukuma, abogada especialista en Derecho Corporativo. El día de hoy tenemos una temática muy importante que es precisamente cómo pasar de la vulnerabilidad al crecimiento y sostenibilidad respecto de los negocios, ya sea para emprendedores o para empresarios. Para empresarios. Y hablando de ese tema, bueno, para profundizar primero, para que puedas mostrar sobre tu experiencia antes de pasar al tema, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, qué estudiaste, ¿no? Cómo te especializaste y cómo fue que tú dijiste, quiero especializarme en este segmento. Bueno, yo ya tengo 18 años ejerciendo la profesión, Ujú. ¿no? Como abogada. Inicialmente exploré muchas ramas del derecho, iniciando pues desde ser practicante en el Tribunal Constitucional, luego a practicante en estudios de abogados. Ujú. Bueno, posteriormente ya exploré en mi condición de abogada en estricto, no como practicante, sino como abogada, tanto para estudios de abogados como también para el sector público. En este caso, el Gran Teatro Nacional, fui asesora de esa entidad, pero siempre me ha llamado la atención y me he encaminado por el lado corporativo. ¿Qué fue lo que influyó en Rosana para decir, quiero estar en el ámbito corporativo? ¿Cuáles fueron tus motivaciones o algún proceso que viste? A veces puede pasar una experiencia y tú dices, de aquí soy, ¿no? Me llamó mucho la atención los negocios, Ujú. ¿no? Cómo se manejaban, empecé a explorar, a investigar cómo se maneja de manera interna un negocio. En base a eso empecé a desarrollar, digamos, mis conocimientos o a aplicar mis conocimientos de derecho dentro de esta parte interna de un negocio, ¿no? Ujú. Eso fue una primera exploración, pero luego empecé a ver más a detalle cuáles eran las falencias, las problemáticas, las necesidades. Es así que yo llegué a una firma de auditoría financiera en el área legal y pude conectar de manera multidisciplinaria, ¿no? Ujú. Con varios profesionales y vi que existía una gran diferencia entre el abogado que simplemente se dedica a ejecutar desde el punto de vista del derecho Ujú. y el abogado que ve a la empresa de una manera global, porque tenía reuniones con contadores, con economistas, con ingenieros industriales, en donde participábamos de manera conjunta en equipo para poder optimizar procesos de la empresa, poder, digamos, reducir costos, ¿no? Y bueno, todo lo que forma parte de un planeamiento También. empresarial Ujú. en estricto, en donde en sí la importancia del equipo multidisciplinario, ¿no? Total. Porque el derecho o el área legal se mueve de manera transversal, Ujú. ¿no? En todo negocio. Y entonces fue ahí cuando ya empezaste a profundizar. Y ahora hablamos sobre que un detalle mal cuidado podría hacer que años de esfuerzo se pierdan, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo podemos ir entrando, digamos, en un caso que puedas contarnos sobre cómo es que esto se desarrolla? Bueno, entre muchísimos casos, Ujú. normalmente o habitualmente los empresarios piensan que el meollo de su negocio son las ventas. Y sí, efectivamente, por eso haces negocios, para Ujú. vender. Pero
le ponen tanto el enfoque o el foco en las ventas que descuidan la parte preventiva, la parte de al menos identificar los riesgos y poder eh, utilizar un paliativo para esos riesgos, ¿no? Es decir, poder mitigarlos. Recuerdo un caso de un empresario, bueno, prácticamente era una empresa familiar, en la cual era muy exitosa, ¿no? A nivel de, o es exitosa, pero cómo Ujú, llegó, ¿no? Eso es lo que te voy a comentar. ujú, Tenía éxito en ventas y su enfoque era full ventas. Sin embargo, no pudo identificar o en su oportunidad no identificó y no utilizó las herramientas de prevención necesarias para poder manejar un flujo de caja, digamos, que pueda mantenerlo de manera sostenible, ujú, ¿no? Tema de cobranzas prácticamente, claro. confianzas con el cliente, contratos verbales. Y efectivamente, eso era un punto de quiebre para efectos de tener su flujo de caja o tener la liquidez correspondiente. Eso conllevó o fue la causa para tener conflictos entre socios, Ujú, ¿no? Y entre los socios no estaban los acuerdos claros y definidos. Lo que nosotros solemos usar es un pacto de socios luego de constituir una empresa, o sea, luego de armar un estatuto, claro. ¿no? Es así que llegó a un conflicto complicado entre socios, que efectivamente tuvimos que manejar el tema a nivel judicial, ¿no? Ujú, Pero gracias a Dios y con la planificación y la correcta intervención a nivel de solución de conflictos, ujú. pudimos llegar a un acuerdo con el socio y pudimos obviamente reestructurar, ¿no? Reestructurar la empresa, encaminarla, pero también no solamente desde el punto de vista de las ventas, sino dentro de lo que es el planeamiento estratégico para que siga siendo sostenible. Para que siga siendo sostenible. Entonces, digamos de que tu trabajo es que, digamos, poder darle soporte legal a toda la envergadura que quiera o todo el alcance que tenga la empresa, ¿verdad? Porque una empresa puede querer hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Puede haber desacuerdos y la parte que tú aportas es que todo eso se puede desenvolver bien, correctamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo alguien, en este caso quisiera enfocarme en que alguien podría prevenir esto? ¿Cuáles suelen ser los casos más comunes en el que esta falta de planeación termina en desastres? Primero es poder identificarlos, ¿no? Ujú, Poder identificar los riesgos que muchas veces no se ven ujú. en una empresa, ¿no? Porque como te digo y te vuelvo a repetir, estamos enfocados en la parte operativa, en la parte de ventas, pero no podemos identificar aún los riesgos. ¿Y hay algunos patrones o casos comunes que se dan como para que los empresarios puedan ver y puedan, digamos, identificarse? Sí, efectivamente, si es que hablamos de, existen riesgos legales, riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos operativos, podemos mencionar dentro de lo que son los riesgos legales Ujú, lo que usualmente todo empresario hace, la confianza. Sí, confiar está bien, no está ujú. mal, pero un contrato verbal o simplemente confiar en que estamos llegando a un acuerdo, pero al final ambas partes están asumiendo ciertas cosas y no lo tenemos en blanco y negro, eso termina desencadenando, obviamente, en cualquier momento una controversia entre las partes, no tener Ujú. acuerdos, tanto entre socios, acuerdos con sus clientes, con sus proveedores, no tener contratos bien establecidos a nivel laboral. Ujú. Todos esos aspectos o toda esa falta documentaria es lo que mm, son identificados como riesgo. Algo también puntual es que, claro, la mente es frágil, ¿verdad? Y con el tiempo, digamos, un acuerdo verbal entre dos socios puede ser que también cambie el contexto, sea de repente un crecimiento explosivo que también haga por bajar, ¿no? Lo que prometió, quizá ya no está de acuerdo en mantenerlo y ahí es donde el sustento legal es importante, ¿verdad? Para que en estos acuerdos y luego no hayan este tipo de problemas, que he visto muy, muy común. Si hablamos estrictamente entre socios, Ujú, eh, los socios, valga la redundancia, no le dan importancia a tener una trazabilidad adecuada, una secuencia, un historial o antecedentes de todos los acuerdos que se adopte, ya sean acuerdos relevantes establecidos en la Ley General de Sociedades como acuerdos operativos de la empresa, ujú. ¿no? Internos de la empresa.
y no tenemos esa cultura, digamos, de poder establecerlos en el libro, por ejemplo, en el libro de actas, ¿no? Mediante una aprobación de Junta General de Accionistas. No se le da esa importancia, ¿por qué? Porque se enfocan en lo que es fiscalizado. Los empresarios Ujú. dicen, bueno, SUNAT me fiscaliza, SUNAFIN me fiscaliza y tengo que estar al pendiente de cumplir, digamos, con ciertos parámetros y la normativa para evitar sanciones. Pero como societariamente no existe sanciones o una entidad que te supervise, sino más bien se desencadena cuando empieza a surgir ciertas controversias que luego se convierten en conflictos y en temas judiciales, es por eso que yo recomiendo siempre tener toda esa trazabilidad en el libro de actas, todos los acuerdos adoptados. Como bien mencionas, la mente es frágil Mm. y obviamente puedes tú más adelante desconocer ciertos acuerdos que en algún momento pudiste tener de manera verbal o incluso así lo tengas por correo o por WhatsApp, de repente la interpretación es distinta. En cambio, los acuerdos que se plasman en una Junta General de Accionistas es una agenda puntual y son acuerdos adoptados conforme a los quórum establecidos en propios estatutos y en la Ley General de Sociedades. Claro, en que ya no se presta para ambigüedades, ¿verdad? Sino que ya está tal cual. Exacto, no se presta para ambigüedades y además, aún así, con esos acuerdos, tú llegues a tener alguna controversia con tu socio, más adelante esos documentos te sirven de medios probatorios Ujú. para llevar el caso a nivel judicial. Ahora, nos estamos enfocando también en este riesgo que es legal, ¿verdad? ¿Qué otros riesgos también están expuestos las empresas, los empresarios? Bueno, los riesgos legales tenemos, por ejemplo, los riesgos comerciales, ¿no? Relacionados también a lo que son los temas contractuales con los clientes proveedores, pero además no protegen Mm. la marca, por ejemplo, ¿no? Son riesgos comerciales. Claro. Eh, Tampoco tienen diversificados sus canales de ventas. Es otro de los aspectos que nosotros, no solamente como abogados, sino como te he mencionado, como parte de un equipo multidisciplinario, es que podemos identificar eso Ujú. y podemos además establecer cuáles son las mejoras que podría tener a nivel comercial, ¿no? Tenemos los riesgos financieros, o sea, Ujú. endeudarse sin tener un plan, por Ujú. ejemplo, ¿no? Muchas empresas dicen, necesito un apalancamiento para efectos de comprar más mercadería, pero no tienes un plan de pago. Luego, también entre los riesgos financieros puede ser de que mezcla las finanzas personales con las finanzas de la empresa, ¿no? Y eso conlleva en algún momento a tener falta de liquidez, problemas con flujo de caja, te puede llevar a un estado de insolvencia y producto de eso a una liquidación, digamos, de empresa, ¿no? Una Ujú. liquidación y quiebra, ¿no? Esos son los caminos, son los procesos. Entonces está presente en todo, completamente en la empresa. Porque digamos que a priori uno podría pensar que quizá es para poder venderse de acuerdos, ¿no es cierto? Que puedan ser ambiguos, pero en realidad incluso en la parte comercial, en la parte financiera, como estás mencionando, ¿verdad? Exacto. Los riesgos que identificamos legales transversal a todas las áreas de Ujú. la empresa, ¿no? Como digo, comercial, a nivel financiero, incluso a nivel de riesgos operativos, porque simplemente los trabajadores no tienen los procesos claros, Ujú. entonces ejecutan, ¿no? Los servicios o la venta de los productos, etc., de una manera distinta a lo que correctamente debe de ser o a un proceso ya establecido, Ya, ¿no? sí, Y eso totalmente. conlleva a incumplimientos contractuales, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, sí hay que ver de manera transversal todas las áreas que se manejan en un negocio. Ah, súper interesante. Entonces está presente en todo, Sí. ¿cierto? ¿Qué le recomendarías a los empresarios que nos están viendo de cuáles serían esos puntos que ellos deberían blindar, que son básicos para empezar con un blindaje en nuestra empresa? Podría mencionarte que hay que hacer quizás una analogía, ¿no? Ujú. Una analogía es como que si yo al día de hoy me siento perfectamente bien, pero parte de mi chequeo rutinario, ¿no? A nivel médico, me hago ciertos análisis y por ahí que mi colesterol está alto, ¿no? Tengo ciertos problemas que yo no los he identificado, Ujú. ¿no? Eso va a conllevar que pueda tener problemas más complejos de salud.
Sí, más adelante, más adelante, sí. ¿no? Lo mismo sucede con las empresas. Efectivamente, las empresas pueden estar vendiendo bien, Ujú. alcanza el flujo para poder pagar a sus trabajadores y todo lo que conlleva a la operación propia de la empresa, pero no se está viendo el fondo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? Mediante un diagnóstico. Es por eso que te hago la analogía con la parte médica, porque si yo no me hago un diagnóstico en salud, no voy a poder identificar qué problemas o qué alteraciones internas de salud tengo. Claro. ¿No? Lo mismo sucede con las empresas. Si es que no realizo un diagnóstico integral, no se va a poder identificar cuáles son los riesgos. Y ahora, los riesgos no hay que tomarlo como una amenaza, ¿no? No hay que tomarlo como que todo está acabado. Los riesgos hay que identificarlos oportunamente para poder convertirlos en oportunidades. Y es más, hay casos en los cuales se ha podido convertir ese riesgo en oportunidad de crecimiento y expansión, ¿no? De una empresa. Interesante. ¿Y cuál sería un caso aterrizado de una historia que podrías contarnos de ella? Por ejemplo, a ver, si nos vamos por el área o el campo laboral, Ujú. ¿no? Tuve una compañía que tuvo un proceso judicial de muchos años, un proceso laboral indemnizatorio, ¿no? Pero no solamente una indemnización por despido arbitrario, sino esa indemnización conllevaba a un pago también por daño moral, Ujú. ¿no? Lo cual impactó notablemente en la compañía. Pero no solamente es el impacto económico, es el impacto que refleja a los demás trabajadores, Mm. los demás miembros y los trabajadores es digamos, una de las principales fuentes, digamos, de producción de una compañía, de Claro. una empresa. Ujú. Ese proceso laboral duró muchos años, pero, digamos, pudimos luego, en una etapa, conciliar, ¿no? Con ese trabajador y se tomó ese caso como una oportunidad para la empresa. ¿Oportunidad de qué? De poder diagnosticar Ujú. por medio de un levantamiento de información y reestructurar toda su área laboral, Ujú. desde contratos, desde reducción de costos laborales dentro de la legalidad, obviamente. Ujú. Se impactó también en los demás trabajadores porque vieron que fue un cambio notable para bien y para mejora de la empresa y de todos los trabajadores. Esa reestructuración conllevó a poder manejar una estructura remunerativa acorde, ¿no? A las propias características del servicio que puede brindar un trabajador, porque hay algunos que tienen, por ejemplo, sueldo fijo, otros fijo más variable, otros son part-time. Dentro de toda esa estructura se pudo reducir costos laborales y obviamente yo lo tomo como un caso de éxito porque después de un problema, ¿no? Que uno lo vio como una amenaza, se pudo convertir, ¿no? En una estrategia clara a nivel laboral para el crecimiento de la empresa. Y del día de hoy la empresa sigue funcionando con sus trabajadores súper motivados, súper Claro. contentos. Hacemos nosotros igual el seguimiento correspondiente, ¿no? Porque sí hay casos que se presentan, pero es manejable. Si es que uno tiene las políticas, los procedimientos y todo bien estructurado, es posible encaminar y obviamente mitigar aquellas contingencias que se puedan presentar. Claro, totalmente cierto. Entonces, digamos de que van ocurriendo ciertos problemas, ¿no es cierto? Como todo que pueda ocurrir en una empresa. Y ya viene a ser, bueno, solucionan y eso convertirlo como que, bueno, pasó hoy, pero que no pase más. Y se convierte en un sistema de contingencia para que todo pueda estar en orden, ¿verdad? Exacto. Y eso está súper, súper bueno. Entonces, Rosana, coméntame cuáles serían las estrategias más poderosas que los empresarios podrían implementar para blindar su negocio. Bueno, para efectos de tu pregunta, considero que es importante tener en cuenta la transformación que debe tener la empresa. ¿Y cómo transformas una empresa? Mediante una estrategia, ¿no? Esas estrategias por medio de varias herramientas, como por ejemplo el blindaje legal, ¿no? El blindaje corresponde a poder proteger no solamente la operación de la empresa, sino además a quién está detrás de la empresa, es decir, a los socios o accionistas que algunos le llaman.
Y no solamente a nivel personal, sino a nivel patrimonial, ¿no? Entonces tenemos un patrimonio de la empresa, tenemos el patrimonio personal de cada socio y tenemos que blindar toda esa parte patrimonial, Claro. ¿no? Este blindaje, bueno, por ejemplo, a nivel contractual, con herramientas y, digamos, estrategias legales que nos permiten poder planificar y estructurar una correcta protección patrimonial, ¿no? De todo su contexto. Claro, entiendo. Entonces serían esos las estrategias poderosas. La parte legal, la parte, ¿qué más? La parte del blindaje financiero. Financiero. El empresario debe tener claro cómo se está manejando sus finanzas. Lo que mencioné, no poder mezclar las finanzas personales con las empresariales, a tener un planeamiento tributario, ¿no? Tener una estrategia de reducción de costos. No hablo de reducción, decir, dejo de pagar, despido. Me refiero que estratégicamente puedes optimizar tus costos, como te mencioné, los costos laborales, por ejemplo, utilizando diversas herramientas que me provee la norma para yo poder planificar y estructurar a una compañía y reducir sus costos laborales, por ejemplo, ¿no? Planeamiento tributario, planeamiento laboral, su manejo de sus cobranzas, por ejemplo, ¿no? Cómo está manejando las cobranzas, a cuántos días está otorgando crédito, ¿no? Hay una cobranza efectiva en el momento uno o esperas que pase el tiempo, ¿no? Para efectos de tomar un tipo de acción. Claro, Todo así eso es es. parte de establece un proceso. Un proceso previamente, ¿verdad? Y ahora también me doy cuenta de que van a existir dos perfiles, ¿no? Digamos, la empresa o empresario, netamente hablando del empresario, que ya esperó que ocurra un problema y acuden a que puedan resolverlo, claro, y luego se blinda y puede mejorar, ¿no? Sin embargo, también imagino que también hay un perfil que se anticipa a todo ello, ¿cierto? Y empieza ya a tener una cultura más sobre cómo implementar estos procesos legales. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia, a modo de contrastar esta mentalidad, para que podamos, digamos, alimentar el pensamiento estratégico de todo empresario? Si hablamos de estrategia, ya hemos mencionado el blindaje legal, el blindaje, digamos, financiero. Tenemos también la parte de la cultura empresarial, Ujú, ¿no? La cultura empresarial va orientado desde la cultura personal de los socios, ¿no? ujú. Y eso tiene que ver con trasladar mediante la educación y la enseñanza a sus colaboradores o a los puntos claves o los puestos claves de cómo poder o desarrollar las habilidades de identificar los riesgos. No es necesario que se vuelva especialista, Ujú. ¿no? Sino que los puede identificar y en base a eso pueda comunicar a la gerencia y se pueda, pues, manejar, digamos, una estrategia global ya con los especialistas correspondientes, ¿no? Claro. Lo que yo siempre recuerdo y lo que digo a los empresarios, este señor Henry Ford, por ejemplo, Ujú. él no tenía estudios, Claro. ¿no? Pero sabía que hacer crecer y ser exitoso en su negocio era poder apalancarse de los especialistas, Ujú. ¿no? Adecuados para poder salir adelante, crecer y obviamente llegar al éxito que tuvo, ¿no? Claro, claro. Entiende. Entonces, sería apalancarte justamente de los especialistas, de los gigantes que ya tienen experiencia, ¿verdad? Y hablando de ello, de cómo apalancarse, cómo los empresarios que nos están viendo pueden implementar eso con nosotros, con Scalify. ¿Cuál sería el impacto inmediato que tendría los beneficios de tomar una estrategia? Mira, algunos empresarios no lo creen o simplemente son renuentes a creer o a veces piensan que los costos son muy altos de contar con los especialistas en varias ramas, ¿no? Pero sí es muy importante. No estoy hablando estrictamente del tema legal, estoy hablando desde el tema contable, financiero, digamos, el tema comercial. Todas esas áreas son relevantes para poder, digamos, armar una estrategia global. Yo creo que un empresario no puede actuar de manera indistinta con cada especialista. Es decir, contrato a un abogado para que me ayude en esto, y bueno, ya luego creo que tengo este problema y contrato a un asesor comercial y luego no.
todo el equipo tiene que estar encaminado a un mismo objetivo, Claro. ¿no? Entonces, todo el equipo debe de participar en la estrategia, porque si no, simplemente no va a fluir. Es decir, cada quien va a aconsejar, recomendar, sugerir, de acuerdo a su punto de vista, pero no la misma visión, Claro. ¿no? Entonces, hay que apuntar a esa misma visión que tiene el empresario. Claro, entiendo. Entonces sería como que la primera parte sería casi como ir a la farmacia y calmar síntomas. Exacto. Mientras que lo otro ya es tener un historial, ¿no es cierto? Y ya, digamos, un panorama. Claro, un diagnóstico. Y una estrategia para poder curar de Claro. manera integral. Tu historial clínico, ¿verdad? Y que eso se puede hacer, claro, eso está muy interesante. Así es como Scalify Partners aporta justamente, ¿no? Por la diversidad de consejeros que hay para poder implementar esa estrategia legal, ¿cierto? Y para los empresarios que ya quisieran dar un paso, ¿cuál tú le recomendarías un paso que puedan hacer práctico? Justo como dices, un impedimento puede ser para ellos de repente que creen que es muy costoso, ¿no? Pero ¿cuál sería un primer paso que no les costaría mucho y ya pueden implementar para tener un resguardo, un blindaje legal? El primer paso es su diagnóstico, Demos. ¿no? Y no estoy hablando solo de un diagnóstico legal, estoy hablando de un diagnóstico integral, ¿no? Ese diagnóstico integral le va a permitir para tener súper claro cuáles son los riesgos identificados y qué es lo que le va a llevar hacia el éxito y qué es lo que le va a llevar hacia una muerte anunciada, ¿no? Claro. Exacto. Ujú. Porque aunque no creas, o sea, un empresario no puede decir, esto no me va a pasar a mí, ¿no? O sea, he visto tantas situaciones complejas que realmente empresas muy exitosas con ventas muy excesivas, digamos, Ujú. han podido estar en un estado de insolvencia, un estado, bueno, de liquidación. En algunos casos hemos podido reestructurar, hacer una reestructuración patrimonial y poder salvar, digamos, a la empresa, pero en otros casos hemos tenido que liquidarlas y llevarlas a una quiebra judicial, Claro. ¿no? Para lograr la extinción. Ujú. O, por ejemplo, estuvimos hablando en su momento de los riesgos comerciales. Nosotros a veces ponemos el foco en un cliente, uno o dos clientes que en su total dan el 70% de mi facturación, pero se nos va ese cliente. ¿Qué hacemos? Hemos tenido casos Ujú. en donde solamente se han enfocado un cliente que era el 70% de su facturación. Ujú. Luego ese cliente decidió salir del mercado Claro. y Un golpe obviamente duro. fue un golpe duro. Solamente duró la empresa 3 meses para poder, digamos, estar sobreviviendo, Ujú. pero luego tuvimos que ver una estrategia clara de reestructuración patrimonial y poder. Hoy esa empresa pudo salir, pero ya le quedó de enseñanza, de aprendizaje y experiencia que tiene que manejar diversidad de clientes, Claro, ¿no? de hecho que sí. Y es una estrategia comercial que también, eso va de la mano con una estrategia comercial. Claro, súper interesante eso, ¿no? Entonces pienso de que siempre se repite el tema del diagnóstico, ¿verdad? Que es la conciencia de cómo está tu negocio Eso es la base. y las posibilidades que puedes tener, Sí. ¿cierto? Que es muy importante. Así que también para darles justamente este hincapié, aunque van a poder tener abajo un enlace donde también van a poder acercarse a nosotros y tener un diagnóstico ligero para luego saber cuáles van a ser los consultores que ustedes necesitan para su empresa y que puedan crecer ordenada, sostenible y con blindaje, ¿verdad? ¿Cuál sería una enseñanza o una lección que tú quisieras que se queden grabados y que les va a servir a todos los empresarios que nos están viendo? Bueno, quiero decirles a todos los empresarios que los riesgos no son enemigos, los riesgos son luces, así como la luz amarilla, Ujú. ¿no? Que nos permite poder identificarlos y obviamente ponerle la atención debida. Entonces, ya lo saben, aquí con Rosana Gusukuma, quien es la experta, y ya han tenido todo este desenlace de respuestas, de estrategias que pueden implementar y también contar con nosotros. Así que si sientes que hay un riesgo que puedes tú anticipar, quieres un diagnóstico para tu empresa, sientes que puede haber un problema legal con el tema de los socios, pues estamos aquí justamente para poder resolver todos esos problemas y convertirlos en oportunidad. Así que Rosana Gusukuma, muchas gracias por estar aquí en Scalify Podcast y nos vemos hasta un siguiente capítulo.